Como les dije anteriormente, no los quiero aburrir, ya que esto es un tema más bien clínico, pero no viene mal a los cirujanos sacarlos un día de quirófano y hablarle un poquito de daño axonal difuso en traumatismo de cráneo grave para refrescar algunos conceptos básicos. Por definición, está en relación directa con el traumatismo de cráneo, el daño axonal difuso, como resultado de lesiones estructurales primarias iniciales y complicaciones secundarias, debidas a mecanismos de aceleración y desaceleración. El componente mecánico del TEC produce estiramiento, torsión y rotura de axones y capilares cerebrales. El daño axonal difuso es frecuente en el TEC, lo que en ocasiones conduce a un estado de coma y finalmente al déficit neurológico permanente o a la muerte del paciente. Para hablar de epidemiología, obviamente hablamos del TEC, que se ha convertido en un problema tanto de orden médico como de salud pública por su alta incidencia en personas de entre 15 y 25 años, siendo la primera causa de muerte en menores de 45 y el 75% de fallecidos por accidentes automovilísticos lo hacen por esta causa. La tasa mundial de traumatismo de cráneo es de 580 por 100.000 habitantes por año y desciende a la mitad en países desarrollados. La incidencia de TEC en Argentina es de 322 por 100.000 habitantes, con lo cual quiere decir que estábamos un poquito cercanos a los países desarrollados. Pero comparado a incidencia de otras patologías, como por ejemplo el tumor primario del sistema nervioso central, de 23.41 por 100.000 habitantes por año, meduloblastoma de 1.5 a 2 en 100.000 habitantes por año, gliomas difusos de la línea media, 1 en 100.000 habitantes por año, todo esto en USA, CA de mama, 73 en 100.000 habitantes por año, CA de próstata, 42 en 100.000 habitantes por año, y CA de colon y recto, 31 en 100.000 habitantes por año, todo esto en Argentina, nos habla a las claras de la alta incidencia del TEC a nivel mundial. Y las estadísticas hablan mayor frecuencia en pacientes jóvenes, hombres, de menores recursos, solteros, etnias minoritarias, drogadicción y alcoholismo. Obviamente todo relacionado con lo que es la situación socioeconómica. Este es un gráfico que nos muestra cómo el daño axonal difuso forma parte en la clasificación del traumatismo de cráneo de las lesiones no penetrantes. Y el patrón del daño axonal es descrito como multifocal y aparece en la profundidad de la sustancia blanca. Más adelante también lo vamos a ver. El daño axonal difuso, en traumatismo del cráneo, tenemos conceptos como que el espectro clínico es amplio y se extiende de un profundo coma a una conmoción con pérdida de conciencia de 10 minutos de duración y restitución ad integrum y sin daño estructural. Investigaciones en modelos de primates han demostrado que el daño axonal difuso se produce a consecuencia del desplazamiento inercial de la cabeza. En base a consideraciones biomecánicas y datos experimentales, demuestran que la injuria infringida en el cerebro por desplazamiento inercial es centrípeta, o sea, hacia adentro y al centro. Cuando esta inercia ocurre muy rápida, a menos de 50 milisegundos, la sustancia blanca se deforma. Las lesiones en el TEC obviamente son dinámicas. El daño axonal difuso es la causa más común de estado vegetativo persistente y de discapacidad grave después de un TEC. Y el daño axonal difuso puede afectar el nivel de conciencia por lesión directa del sistema activador reticular ascendente. Neurológicamente, el daño axonal difuso deja como secuela la disminución de la capacidad de realizar nuevos aprendizajes y déficit de atención, de velocidad de procesamiento y de las funciones ejecutivas.
Desde el punto de vista histológico, se asocia con alteraciones citoesqueléticas y cambios en la permeabilidad de la membrana del axón. Esto se considera primera evidencia de lesión. Posteriormente, acumulación de neurofilamentos que conllevan a la inflamación local y rotura del axón. Hay 4 fases de degeneración valeriana axonal y pérdida de mielina en relación al tiempo evolutivo en el daño axonal difuso. Fase 1, que corresponde a la semana 1 a 3 del trauma. En esto generalmente no hay evidencia con nada. La fase 2 corresponde a las semanas 4 a 6 del trauma y ya se manifiestan cambios en la proteína de la mielina con alteración lípido-proteica y también en este caso generalmente no se evidencia por imagen. La fase 3, semanas 6 a 8, hay aumento de la degradación de la mielina y aparición de edema. Ya sí hay evidencias por imagen. Y la fase 4 finalmente muestra a los 3 meses con la aparición de disminución del volumen cerebral, ya también hay evidencias por imágenes debido a la muerte neuronal. En el gráfico se muestra ahí el impacto, cómo la inercia, la aceleración y la desaceleración es centrípeta, y vemos ahí la diferente consistencia entre sustancia gris y blanca, como hay un cizallamiento entre ese nivel de unión sustancia gris y blanca. Arriba tenemos una célula nerviosa sana con toda su nodo, soma, dendrita, vaina de mielina, axón y demás, y después se ve como en el daño axonal difuso directamente se fractura el axón, se desgarra. La fisiopatología del daño axonal difuso está producido por las fuerzas inerciales, angulares o rotacionales que provocan un movimiento rápido del cerebro, lo cual deforma la sustancia blanca. El patrón de daño axonal, como dijimos anteriormente, es multifocal. La magnitud de la lesión está dada por la dirección, intensidad y velocidad de los movimientos de la cabeza durante el mecanismo de aceleración, sobre todo en sustancia gris y blanca. Y acá tenemos un gráfico con una neurona normal, después fuerzas que se aplican sobre el cerebro van a causar la torsión y lesión permanente del axón en el gráfico, en el dibujo del medio, y en el último dibujo ya lleva en la condición post-trauma a la lesión permanente y muerte neuronal. Hay una clasificación según la localización. Grado 1 afecta solo a la interfase sustancia gris-sustancia blanca. Grado 2 que es el grado 1 más lesión del cuerpo calloso. Y grado 3 es el grado 2 más lesión en la cara dorso-lateral de la región superior del tronco encefálico, comúnmente en el pedúnculo cerebroso superior. Se describen 3 categorías de daño axonal difuso según la duración del coma y la evidencia del compromiso del tronco encefálico. El daño axonal difuso leve, de 6 a 24 horas de duración del coma o alteración de la conciencia. Puede existir también trastorno de la memoria si se afecta al FONI, y estos son los casos donde el pronóstico es favorable. El daño axonal difuso moderado, cuando el coma dura más de 24 horas, días o semanas, pero los signos del tronco mejoran rápidamente entre las 24 a 48 horas. Ya acá el pronóstico es reservado y la recuperación es incompleta. Hasta un 38% de los pacientes pueden tener buena evolución. Y el daño axonal difuso severo, en este caso el coma es persistente, los signos del tallo se observan después de las 24 horas, asociándose a respuestas simpáticas como hipertensión arterial, sudoración e hipertermia. Generalmente hay una progresión hacia el estado vegetativo y acá sí la mortalidad es elevada. En diagnóstico por imagen se demostró la utilidad de la resonancia por difusión en esta patología.
Disminución del coeficiente de difusión revela daño del citoesqueleto, que es de peor pronóstico debido a ruptura axonal. En la espectroscopía se obtiene medición de diferentes metabolitos, siendo de significada importancia en el daño axonal difuso la disminución del N-acetilaspartato, como un marcador neuronal. El gráfico de arriba vemos cómo la espectroscopía del cuerpo calloso en el paciente con daño axonal difuso grave y mala evolución, hay una marcada disminución en el N-acetilaspartato. Y en el gráfico de abajo, un paciente con daño axonal difuso, con buena evolución y recuperación, con mínimas secuelas neurológicas, se evidencia que no hay disminución en el nivel de N-acetilaspartato. Entonces, la resonancia es la mejor herramienta de imágenes para evaluar el daño axonal difuso. La espectroscopía y la difusión, como se mencionó anteriormente, son de valor pronóstico. La secuencia SWAN, secuencia ponderada de susceptibilidad angiológica en resonancia, es útil para detectar la presencia, localización, grado y número de microhemorragias cerebrales de diferentes causas, entre ellas la más importante en hipertensión arterial y stroke y en daño axonal difuso. Las microhemorragias que se producen en el daño axonal difuso se pueden visualizar en resonancia 3 tela en secuencia T2. Bueno, acá tenemos imágenes de resonancias con daño axonal difuso, la figura 1, una acción FLAIR con lesión cizallamiento subcortical, la figura 2, una difusión corteaxial también, demostrando lesión del espino del cuerpo calloso. La figura 3, cortes sagittales A y B, T1 y T2, con lesión en la parte anterior del cuerpo calloso, y la figura 4, un sagital FLAIR con lesión de daño axonal difuso en cuerpo calloso y en vermis cerebroso superior. Los factores asociados a peor pronóstico en el daño axonal difuso tenemos edad avanzada, bajo puntaje en la escala de Glasgow al ingreso, alteraciones pupilares, lesiones múltiples, lesiones expansivas intracraneanas asociadas, hemorragia intraventricular y edema cerebral difuso con coma de inicio. Esta es una escala revisada de Johnson que se utiliza para la evaluación de pacientes con TEC severo y daño axonal difuso en Flynn y Escobar. Esta escala tiene un score hasta de 23 y vemos una escala de función auditiva, una escala de función visual, una escala de función motora, la escala de función verbal oromotor, una escala de comunicación y la escala de despertar. Hay un dato acá a considerar, que en la escala de función motora, lo que dice que sería en la tercera escala, el número 6, uso de funcional de objeto, y en la que dice escala de comunicación, el punto 2, escala de comunicación funcional precisa, esas dos son indicación de que el paciente ya sale de un estado mínimo de conciencia. Y una escala, un score menor a 8 es un indicador indirecto de estado de vigilia sin respuesta, y mayor a 16 es un indicador indirecto de síndrome confusional postraumático. Obviamente, esto es de mejor pronóstico. Acá tenemos el caso clínico de un paciente, Facundo A, que es un paciente sexo masculino, 19 años, oriundo de Mendoza, que sufrió un accidente automovilístico el 3 de julio de 2015. Con un Glasgow de ingreso de 3 en 15 se le practica una craniotomía descompresiva bilateral, no tiene como complicación hidrocefalia, sí tiene crisis comiciales y crisis desautonómicas en UTI, y a los 45 días ingresa al programa de neurorehabilitación en FLEN. Al examen de ingreso presenta una misocoria derecha secular, ROM positivo, hipotonía global, ROT 1 en 4, bruxismo, y acá vemos cómo el Johnson de ingreso de 7/23, perdón, el Johnson a los 9 días ya es de 15/23, ya mejora, y el Johnson del
18 de septiembre, o sea, justo al mes de ingreso, ya es de 23/23. Esto es indicación directa de que el paciente salió de su estado mínimo de conciencia y el paciente empieza a tener mejorías neurológicas. Ahora bien, esto que yo les estoy mencionando es un paciente con evolución favorable. Dicho en término futbolero, este es el partido ganado, pero no siempre es así. En los métodos complementarios de este paciente tenemos potenciales evocados auditivos y visuales normales, electroencefalograma de sueño no tiene paroxismos, se le realizó tomografía de cerebro, resonancia y un PET cerebral con 18 flúor unido a moléculas de flúor de oxiglucosa que permite estudiar el metabolismo glucídico en las células nerviosas. En los pacientes con TEC severo y daño axonal difuso, este metabolismo se ve disminuido hasta en un 50%. Esta es la tomografía de ingreso del paciente, se ve la craniectomía bilateral, incipiente dilatación ventricular, no hizo clínica de hidrocefalia, y acá en resonancia ya empezamos a ver las lesiones de daño axonal difuso en múltiples áreas. Se le hizo un PET con un informe que habla de una disminución en el metabolismo neuronal bifrontal y cerebroso derecho, que estos hallazgos se interpretan como alteración de los tractos subcorticales. Y los neurorehabilitadores de FLENI están haciendo un protocolo de pacientes con T grave y daño axonal difuso, por eso le hacen una tractografía. Entonces, fecha de ingreso a neurorehabilitación, 18 de agosto de 2015, con estado mínimo de conciencia, un Johnson 723, comienza su rehabilitación de lenguaje cognitivo, motriz, con reeducación sensitivo-motor y marcha. Dijimos anteriormente, ya hay mejoría del Johnson. El 21 de enero de 2016, o sea, a los 6 meses, le practicamos en FLENI una cranioplastía, no presenta complicaciones, continúa con su neurorehabilitación y mejoría cognitivo, conductual y motriz. Se produce su externación el 22 de marzo, a las 28 semanas de inicio de su rehabilitación, a los 60 días de cranioplastía. Hay un informe de resonancia de ingreso del paciente que lo anoté, porque dice: en secuencia con gradiente de eco T2 se aprecian múltiples microdepósitos de mesilirina distribuidos en todo el parénquima, preferentemente frontal bilateral, brazo posterior, cápsula interna izquierda, pedúnculo sobre la izquierda, hemisferio cerebroso derecho. Todos estos, que esto sí me pareció importante, hallazgos en relación directa a daño axonal. Entonces, diagnóstico T grave, amnesia postraumática, daño axonal difuso. Como dijimos, evolución favorable, paciente con independencia en sus funciones cognitivas y motrices, lenguaje fluente solo enlentecido, leve a moderado trastorno en la marcha. Se reinserta socialmente en Mendoza. Pero anteriormente le dije, este es un caso de evolución favorable. Familia festeja, pero no siempre es así. Hay un estudio en FLENI de pacientes con TEC grave y daño axonal difuso en una población de 46 pacientes con TEC grave y daño axonal difuso, 11 mujeres, 35 varones, con una duración de hasta 19 semanas de rehabilitación. El 67% ingresaron con síndrome de vigilia sin respuesta, un 33% con estado mínimo de conciencia, y hasta el 26% recuperaron la conciencia con sus diferentes estados confusionales. Y como resultado, todos los pacientes presentan déficit neurológico, funcional, cognitivo, conductual y motriz. Y el 10% déficit neurológico leve a moderado. El gran desafío ético médico en estos pacientes con TEC grave y daño axonal difuso es la respuesta a ese importante grupo de pacientes con estado de vigilia, sin respuesta o estado mínimo de conciencia. Y para finalizar, como conclusión,
un coma postraumático prolongado en ausencia de hematoma intracraneano corresponde probablemente a un daño axonal difuso. Una pérdida de conocimiento post-TEC menor de 10 minutos puede ser ocasionado por un daño axonal difuso. El daño axonal difuso, según hallazgos experimentales, se inicia a los 20-35 minutos post-TEC, llegando a la ruptura axonal en un plazo de 6 a 12 horas. Y es la consecuencia de una cascada de eventos bioquímicos, electrofisiológicos y citoestructurales que llevan a la rotura de axones en sitios más vulnerables de acuerdo a la intensidad y tiempo de exposición del tejido cerebral, como vimos anteriormente, a fuerza de aceleración, desaceleración, cizallamiento entre la unión de sustancia gris y blanca. El cuadro clínico es más severo, grave, y el pronóstico es peor según si en resonancia se evidencia compromiso solo de sustancia blanca, grado 1, cuerpo calloso grado 2, o las anteriores, junto al compromiso del cuadrante dorso lateral del mesencéfalo, que sería el grado 3. El pronóstico empeora si el coma post-trauma se prolonga por más de una hora, y su diagnóstico preciso es de vital importancia para su tratamiento efectivo en un centro especializado de neurorehabilitación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, muy bien, Richard. Nos diste un buen pantallazo de lo que es el daño axonal difuso en el TEC grave. Bueno, Exacto. nosotros por ahí acá en Belgrano no tenemos tantos TEC graves, pero bueno, cada tanto alguno vemos. ¿A vos cuál te parece que sería una secuencia diagnóstica? Viste que a veces los pacientes están en terapia 1, 2, 3 semanas, no despiertan, y bueno, uno obviamente se hace la pregunta si no tendrá daño axonal difuso. ¿Cuál sería la secuencia diagnóstica en estos pacientes? Porque viste que al principio es difícil hacer una resonancia porque ya el paciente entra intubado, hay que esperar a que se haga la tráqueo, se desconecte y demás como para poder llegar a hacer una resonancia. Pero bueno, entre la resonancia, danos por ahí así algunos tips de resonancia y qué otros estudios podemos hacer, por ejemplo, en Belgrano. No, bueno, es clarísimo lo que decís vos con respecto a que digamos, no se le puede hacer al ingreso al paciente, obviamente, porque por ahí como lo vimos, son pacientes críticos. Pero lo cierto que mucho tiene que ver cuando hacemos la clasificación de T grave con el Glasgow. O sea, nos va a dar indicios de acuerdo al Glasgow del paciente, la edad, como vimos anteriormente, los factores de riesgos asociados a otras lesiones concomitantes, pero bueno, la tomografía nos puede dar cierto indicio. Y obviamente que si ya tenemos hematoma intraventricular, hidrocefalia, muchas contusiones, esas áreas de microhemorragias, zonas de infarto, o sea, por eso, noxas asociadas, es de peor pronóstico. Ricardo. ¿Se entendió más o menos el concepto? Sí. Che, Richard, bueno, muy bueno. Muchas gracias. Te hago una pregunta, a ver si has leído y a ver qué nos podés comentar. En casos de traumatismos más leves, como por ejemplo en el rugby o en el fútbol americano, ¿a vos qué te parece o qué has leído? Porque según la conmoción que ha habido, y estamos viendo que por ahí las imágenes son negativas. ¿Cuánto tiempo te parece a vos que ese paciente que tuvo pérdida de conocimiento en el rugby o en el fútbol americano debería estar afuera de reanudar su deporte? ¿Y por cuánto tiempo habría que continuar con esa resonancia para ver si se observa algún daño axonal? Bien. ¿Es que has leído algo? Sí. ¿Cómo, perdón?
si es que estuviste leyendo algo al respecto. Sí, no, es clarísima la pregunta. Estos pacientes con traumatismo de cráneo leve que sufrieron una conmoción, obviamente, viste, le haces tomografías secuenciales y podés hacer una resonancia. Puedes dar todo negativo, pero te quedarías tranquilo si entre los 3 a 6 meses le repetís imágenes y es todo negativo. Eso en imágenes. En cuanto a el tiempo que se estima de este paciente, 90 días. Escúchame una cosa, ¿y te parece que tiene sentido evaluaciones cognitivas? Porque son jugadores que por ahí son de primera y que por ahí se los requiere que vuelvan más rápidamente. ¿Vos crees que por ahí alguna evaluación cognitiva también puede aportar algo? ¿Está descrito? Sí. Rader, no te olvides que Santiago tiene, que Fernando Salvat tiene el protocolo, ¿eh? En el golpe del rugby le hacen la evaluación de memoria, la evaluación cognitiva, la evaluación de mareo y la resonancia. Inmediatamente post golpe. Nos pidió una y después evaluación. lo repetís esa secuencia, la repetís en un tiempo. Sí, por eso le digo. Eso está contemplado.